Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar, a todos y a todas, bienvenidos. Esto es una actividad que llevamos adelante, nosotros, Creo Urbanismo, que somos parte de los equipos técnicos de Creo, y bueno, el Colegio de Arquitectos, con sus representantes que nos están acompañando hoy acá, y nada, queríamos un poco darle este marco a esta actividad en relación a que estamos en una semana muy especial, con el tema de Manuel Belgrano, con el tema de la bandera, y queremos un poco contar desde nuestro punto de vista y desde un poco lo que nosotros conocemos de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, algunas cuestiones relacionadas al monumento y bueno, algunos hitos de urbanismo importantes que tenemos. Bueno, bienvenidos a todos y todas, yo soy Victoria, estamos con Juan en el equipo de urbanismo del partido de Creo, y bueno, estamos muy agradecidos que somos bastante y gracias por estar presente y acá sumándose a esta charla que va a estar muy buena. Queríamos agradecerle también a los invitados, a los integrantes que van hoy a contar toda esta historia y todo lo que conocemos también como el pasaje juramento de ahí del monumento. Tenemos a la doctora arquitecta Ana María Rigotti, que es profesora ahí en la Facultad de Arquitectura de la UNR, a Alejandro Beltramones, gracias, arquitecto, también docente de la Facultad de Arquitectura de la UNR, y a Costa Mariano, también él está como titular en el estudio de Costa y de Valenzuela. Así que también estamos con Fabián, gracias, que también fue como un poco el contacto que tuvimos para llegar a ellos tres. Y Fabián, no sé si también vos querés contar. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias y ante todo no nos olvidemos de nombrar a Cristina Sicuti, que fue un poco la promotora de todo este encuentro, que nos unió y la verdad que me parece nos pareció muy linda desde el Colegio de Arquitectos, al cual agradecemos este espacio, esta idea. Idea que a su vez un poco dentro del público que tenemos al arquitecto Martín Capobianco, que es el actual presidente de FADEA, presidente también del Colegio de Salta, que de alguna manera es interesante esto porque Pasaje Juramento fue un concurso que FADEA organizó junto con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y junto con el Colegio de Arquitectos del Distrito 2. Entonces, bueno, me parece que es más que interesante un colegio presente en este momento y en este evento donde es muy significativo este 20 de junio con la pandemia como nos toca, pero bueno, me parece que la idea de empezar a contar un poco la historia, de AMI, cómo arranca esto del Monumento a la Bandera y conocer un poquito más al respecto, nos parecía más que interesante desde el colegio, y agradecemos las presencias también de Alejandro y de Mariano, que me parece que vamos a escuchar y develar, digamos, qué pasó detrás de escena. Eso era un poco la idea de todo esto. Así que bueno, te cedo la palabra a mí y me gustaría arrancar con vos. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias chicos de Creo. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Siempre es bueno hablar del monumento en todas sus fases. Primero porque es una de las pocas cosas que más fuertemente nos representan frente a los desconocidos. No solamente ha sido un dibujo que ha estado en uno de los billetes más corrientes, era el de 2 pesos, es muy fotogénico, es un espacio muy singular que ustedes, supongo que si han traído algún visitante nacional o extranjero, siempre parece ser el paseo para arquitectos más eficaz, aún a pesar de
una primera asociación con una arquitectura fascista, que es la más próxima que se puede hacer, por lo menos, de la parte del monumento en sí. Fabián me dice, hagamos una presentación de atrás de escena, y eso me encanta. Voy a hablar demasiado, si bien soy historiadora, voy a pasar a chimentera. Quiere decir que son cosas algunas poco probables y otras divertidas por escabrosas, y que mi objetivo es resaltar la creciente importancia que hemos tenido los arquitectos en esta celebración y en esta representación de la ciudad a través de un hecho singular. Pero en realidad no empezó ahí, y ahora paso a compartir pantalla. En realidad, bueno, esta es una hermosa foto del día de la inauguración, 20 de junio de 1957, después de 18 años que se hubiera sustanciado el concurso para la construcción del monumento. Y la leyenda que elegimos es que aparece como el mecanismo, como un grito de guerra. Fue la manera a través de los cuales la comisión, las sucesivas comisiones lograron sacarse de encima a los postulantes extranjeros, ahora les voy a contar por qué, y además dar protagonismo a la arquitectura sobre la escultura en su resolución. Pero voy a empezar por algo mucho más lejano, que es el ingeniero municipal. El ingeniero municipal, Nicolás Grondona, se le ocurre que esta fecha, o este hecho de que se haya enarbolado la bandera por primera vez y en forma no permitida en la ciudad de Rosario, era algo que merecía ser recordado, y mientras hace publicidad para eso, se postula como autor de los dos primeros monumentos. Uno tendría que estar en la isla y se construyó, pero se lo llevó la corriente en menos de 4 o 5 años, y en la otra iba a ser esta pirámide. Fijémonos la reiteración de la representación a través de una patria alada, de una mujer alada. ¿Cómo se representa una bandera? Un pequeño problema. Pero ya en esta primera representación de algo que no se llega a construir, pero que se elige el lugar que ahora ocupa el monumento, es la idea de una pirámide con una patria alada en su cenit. Una cosa muy discutida era si se hizo aquí, si fue próxima a Rosario y en qué lugar. Por supuesto, uno siempre tiene historiadores amables que deciden complacer lo que todos querían, y es que la creación de la bandera hubiera coincidido con la plaza fundacional y con la catedral y con el eje de la calle Córdoba. Entonces, todos contentos, se renombra la plaza como Plaza Belgrano, y ahí se pensaba hacer este monumento que nunca ocurre. Pasan los años, y en medio de las celebraciones de centenario aparece la contratación directa a esta escultora tucumana, amiga, compatriota y amiga del presidente de Roca, que vivía que en ese momento se había trasladado, tenía una residencia en Italia, y le pide directamente la propuesta de este monumento por el cual se le paga por adelantado. De Lola Mora hay muchas leyendas. Por supuesto, siempre las mujeres tienen que haber hecho algo porque eran amantes de alguien, porque si no, no podían pensar en nada, por lo cual la más corriente es decir que era amante de Roca. Pero lo cierto es que ella, y vemos acá en la figura a la izquierda, ella sobre todo era hábil en el trabajo con terracota. Eso va a explicar el final
desafortunado. Es decir, que ella pensaba, elaboraba a partir del trabajo con arcilla y se piensa que daba a otros artesanos la resolución en mármol. Ella comienza el trabajo, como vemos es nuevamente esta patria que lleva la bandera en la mano y nuevamente alada, abajo otra patria liberada, que es la que mucho tiempo en la ciudad estuvo en el cruce entre Avenida Alberdi y Boulevard Avellaneda, y este cúmulo de soldados y de personajes de la historia, los granaderos, las luchas patrias, etc. El asunto es que las esculturas tardan en llegar. Aparentemente llegaron las primeras en el año 15, llegaron incompletas, incluso empieza una gran inquietud ciudadana de las juntas estas que se arman de vecinos interesados y que incluso mandan al padre de Lucio Fontana a que haga de espía para ver qué diablos había hecho o no esta mujer en Roma, cuántas había. Fueron llegando a través del tiempo en forma incompleta, pero cuando ya la mandan a espiar en el año 23, ya hay consenso de que estas esculturas no son una obra de arte, que la factura final es deficiente. Lo que sí podemos decir es que es una representación que para ese momento ya era algo vieja, pasada de moda para un monumento. Entonces, o convencional. Por esto lo nunca visto. Tenemos que repetir, o sea, en parte el rechazo tiene que ver con esto de que era demasiado convencional la representación. Entonces, se logra llamar al primer concurso, un concurso nacional que se hace en el año 28 y en el cual, en principio, esta es la plaza donde se van a colocar las esculturas que van cayendo, van llegando, se van descubriendo de Lola Mora, donde actualmente está el monumento, y en este concurso aparentemente habría habido un estímulo. El concurso pedía la presencia de un arquitecto y un escultor, y habría habido un intento del jurado, de la comisión organizadora, para estimular la participación de 3 arquitectos extranjeros, entre ellos Gianotti, que sería el que iba a ganar el primer premio. Pero en esas circunstancias aparece una oscura sociedad de artistas argentinos que nunca tuvo mayor vida que la de la presión en torno a este monumento, y que empieza a hacer un movimiento en contra, cuestionando porque la idea era que enarbolar la bandera en forma no superada. Se supone que es el concurso que iba a ser el monumento más grande de Argentina y sin duda el más grande con este tema en el mundo, pero aparece esta idea de que la bandera tiene que ser representada de una forma nunca vista. Esta comisión hace presión para no darle el premio a este arquitecto radicado en Argentina, pero italiano de nacimiento, y el argumento que da es que todas, esta especie de obelisco, pero los otros eran o arcos triunfales o tumbas, todas aparecen como formas convencionales. Entonces, el argumento que se da para dejarlo desierto es que eran formas ya conocidas y la bandera necesitaba una representación nunca vista. Cuando antes de reaparecer el concurso del año 39, pasemos rápida revista a algunos ensayos de Guido
que ya en el plan regulador de 1935 supone un monumento a la bandera, muy borroso porque la imagen, la única que se tiene es esta, pero esta torre con faro iba a estar en la desembocadura de calle San Juan y la Costa, o sea, en el punto más alto de la barranca. Pero además, Guido estaba ensayando con el tema de rascacielos hacía bastante tiempo, y esta imagen es la del correo. El correo fue construido a partir de 1928 y iba a tener esta torre. Una torre de la que hay fotos, que está toda la estructura en hierro y que es obligada a ser demolida porque, según cuentan, fue un cuestionamiento de la iglesia porque las torres de la catedral iban a quedar totalmente reducidas en comparación. Entonces, finalmente esta torre debe ser tirada abajo. Este antecedente tiene que ver con la aventura del concurso, que no me quiero extender mucho, pero en este concurso los ganadores son Bustillo y Guido, o sea, ya en este concurso se pide que participe por lo menos un arquitecto y un escultor argentino o nacionalizado para romper lo del año 28. Bustillo, ustedes saben que tiene una historia muy cercana a las instituciones del poder. En ese momento estaba siendo la sede del Banco Nación frente a la Plaza de Mayo y decide participar en este concurso, no muy lejano a sus intereses, de una arquitectura monumental, de una arquitectura sin tiempo, y decide con sus dos amigos, escultores Bigatti y Fioravanti, y decide convocar a Guido por sus conexiones locales que podrían favorecer el fallo del jurado eventualmente, y porque podía hacerse cargo de la obra. Cuando de los rastros que tenemos del proceso, vemos cómo Bustillo comienza con una especie de arco de triunfo hecho con una superposición de órdenes que termina en la tumba de Belgrano. Y que la cosa anómala que tiene es esta proita, con la patria alada. En el segundo de los dibujos que se conservan, esta proa empieza a ganar importancia y se diluyen la referencia, no el tripartito, pero sí la referencia a los órdenes. Por suerte, tenemos este dibujo de Guido intermedio, donde vemos que ya desaparecen los órdenes, las esculturas van perdiendo presencia, la patria alada se convierte en una especie de pajarraco, búho, no sé qué cosa, pero la proporción cambia absolutamente. Estamos frente ya a un rascacielos. E incluso se insinúa para atrás un espacio, porque el monumento tenía que servir para enarbolar la bandera y para que fuera sitio para que las tropas juraran todos los años la bandera. O sea, era un lugar para el desfile y la multitud. Entonces ya aparece esta idea como atrás. En vez de una escalinata, la escalinata no aparece como flanqueando el monumento. Tenemos otra muestra de Bustillo, que vuelve a aparecer las pilastras, vuelven a aparecer las esculturas más fuertes en los costados, y vemos que lo que domina más que la patria es la cruz y la palabra fe. La cruz enorme y la palabra fe aquí. Bueno, Bustillo tuvo un problemita. Parece que Guido le dijo, vos tranquilo, yo te hago la maqueta y 2 acuarelas. En ese proceso le cambió el proyecto.
pero esta es la acuarela de presentación y, oh sorpresa, no vemos el monumento desde adelante, sino lo vemos desde atrás. Y aparece el monumento en pendant absoluta con esta barrera de columnas que van a filtrar de la ciudad la llegada al monumento. El monumento aparece adivinándose, por supuesto que desaparece la cruz y es cambiado por un sol incaico, el final desaparece la tumba de Belgrano y se convierte en un faro, pero sobre todo el propileo parece como una cosa dominante, y esto nos vincula con el objetivo de esta charla, que era el concurso del paisaje juramento, para lo cual iba a mostrarles una muestra porque, o sea, ¿por qué el propileo? Porque la única forma de que el monumento pudiera aguantarse las grúas del puerto, el río y una construcción creciente es crear un ámbito de silencio frente a él, un ámbito que puede venir por la calle, pero que desde la ciudad necesita velar la ciudad. Así como la columnata de Bernini permite ver San Pedro velando todo el ruido de la ciudad de Roma, él que acababa de llegar de su viaje a Europa, de su viaje por Italia, usa la columnata para filtrar la ciudad. Y un último paso es este dibujo. Es un proyecto que presenta casi de inmediato, él no cesa en sus apetitos, del cual deriva todas las leyes de expropiación para el Parque a la Bandera, porque no solamente tenía que tener controlado el acceso, que como vemos es a través de una alfombra blanca que la vincula, donde tengo mi flechita, acá está, que la vincula con la Plaza 25, sino que ha hecho desaparecer la municipalidad y la catedral, prometiéndole una especie de San Pedro lateral y ampliando el recinto para que esta cortina de columnas amplíe la visión del monumento. Monumento que además, tenemos que decir, que no solamente es un filtro de alguien que ha caminado este terreno muchas veces y que puede hacer un uso estratégico de la barranca para poder utilizar el filtro como algo que aparece la torre, después aparece el teatro griego, llegamos al rascacielos y termina con esta fuente, con este agua congelada en olas que acompaña la fuente frontal. Y hasta aquí estoy y desaparezco, para no agobiarlos. Bueno, ahora cuéntenlo de que estamos todos fascinados con la historia del concurso, del otro concurso. Sí, lo nuestro, bueno, va año 95. Antes que nada, aunque ya se hizo el agradecimiento oficial, queríamos agradecer al Grupo Creo y al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe por la invitación. Siempre para nosotros estas charlas son interesantes. Me hago una breve presentación porque también voy a presentar de esa manera, después lo hará Alejandro, a cómo llegamos a juntarnos para este concurso. ¿Por qué? Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Arquitectura de Rosario, egresado de la misma cátedra que Alejandro y Marcelo. Nosotros nos conocíamos por otras circunstancias de más jóvenes, por un deporte en común. Cursar en la misma cátedra, a pesar de que cursábamos distintos años, hacía que como nos conocíamos, uno se cruzaba y íbamos hablando siempre de arquitectura. Yo en el año 94 me recibí y conformé mi estudio con Marisol Valenzuela, el actual el estudio que sigo sosteniendo, que es Costa Valenzuela, y a su vez Alejandro tenía una sociedad con Marcelo. Pero bueno, por las cosas que se dan en la vida, coincidió que en ese momento, todos jóvenes,
creo que era 25, 26 y 27 años, éramos muy jóvenes, se dio que íbamos a investigar en hacer nuestro primer concurso como arquitecto. Todo un desafío, pero teníamos algún tipo de trayectoria, de alguna forma, como colaboradores en estudios. Yo empecé trabajando con el estudio de Carlos Borsani en primer año de la facultad, estuve primero y segundo y casi tercer año, después me convocó el estudio H, fui a trabajar el estudio H, y trabajaba también Alejandro, y esto viene a colación de que cuando nos recibimos éramos 3 recién recibidos, pero con mucha cintura en concursos, porque tanto Carlos Borsani como el estudio H eran concurseros permanentes, o sea, se presentaban en todos esos concursos. Yo siempre pensé que esta juventud que teníamos venía con mucho entusiasmo, porque cualquier persona que sale de la facultad está con muchas ganas de probar, de investigar, de meterse en trabajo, y este concurso está bueno también para la gente que está escuchando, que es generación joven, que no te limita tanto el ser un recién egresado, porque tenés toda esa base fresca, tenés muchas ganas, y nos pasaba que la edad nos permitía estar mañana, tarde y noche. Pasábamos todo el día dentro del estudio para este concurso, fue de corrido casi. Entre que éramos jóvenes, salíamos, comíamos, volvíamos al estudio, nos quedábamos de noche, al otro día seguíamos. O sea, todo eso genera una dinámica en un concurso que realmente después se hace muy productivo. Para ya arrancar con... Queríamos hacer honor al título de Lo Nunca Visto, así que voy a tratar de poner algunas plaquitas que fuimos armando con Alejandro, de todo lo que es el proceso, en realidad, de lo que fue el concurso, anteproyecto y proyecto, todo mezclado, porque el resultado final, que hoy se ve, a ver si puedo compartir, se ve la imagen, ¿no? El resultado final de lo que uno ve fue un proceso que no fue solo en el concurso, fue una seguidilla de 3 años de decisiones, porque iba cambiando decisiones que se habían tomado y había que volver a chequear, o bueno, ahora en el desarrollo de estas plaquitas lo voy a ir contando. Esto es un plano que fue el plano que se entregaba en las bases del concurso del Monumento Nacional a la Bandera de Guido, que nos lo facilitó una arquitecta, Ana Klosman, que lo encontró y nos encantó. Y estas eran ya las bases del concurso, que puse todo el nombre porque era muy divertido el nombre, no lo llegabas a recordar nunca, pero era todo el nombre que dice acá, ese era el nombre del concurso del pasaje, donde, bueno, obviamente había otras edificaciones, acá arriba en el ángulo se llega a ver chiquito, pero es interesante, no hay muchas fotos de esta situación, cómo era antes el pasaje. Por un lado, entre la catedral y el Palacio Municipal estaba la sede parroquial, con aulas, dormitorios y una serie de espacios abiertos. Existía después también un anexo del Palacio Municipal, y una construcción acá atrás que se ve pegada al monumento, que fue una de las casas que quedó, que funcionaba en ese momento como escuela. A ver si puedo pasar a la anterior. El Colegio del Paraná, que después se mudó enfrente. Acá está marcado en azul, en liñitas azul, lo que la base del concurso, porque fue todo un conflicto cuando se empezaron a demoler estos edificios, un conflicto con la ciudad, diríamos. O sea, no un conflicto, sino que había no entendimientos. Bueno, las bases del concurso, de base decía que se demolía el Colegio del Paraná, lo que está acá pegado al
al propileo del monumento. El anexo del Palacio Municipal, porque era un anexo, no era parte de la construcción original del palacio, y la sede parroquial que, bueno, hacía un tapón en lo que inicialmente era la avenida Juramento. La fotito que está acá arriba, que es un montaje que habíamos armado nosotros, supongo que era la intención, por lo menos así lo interpretamos nosotros, que abrir el pasaje Juramento nos iba a hacer descubrir que desde la plaza yo podía ver el monumento y viceversa. Hubo muchísimos trabajos en este concurso y hemos visto cosas que, a pesar de que la sede se reubicaba y en el caso nuestro no se ve en esta imagen, había hasta sedes parroquiales a modo de puente. O sea que viendo el resultado parece sencillo, pero fue todo un desafío. Este concurso, el desarrollo del concurso hasta llegar a la presentación, la verdad que, bueno, después lo puede ampliar Ale, que por ahí tiene más memoria de todos los procesos, pero fue larguísimo. Como estábamos tanto tiempo sentados, era prueba-error, croquis, y debatiendo entre nosotros, la verdad que teníamos un diálogo muy interesante entre los tres. Bueno, finalmente, al eliminar la sede parroquial y el edificio del anexo del Palacio Municipal, el objetivo es lo que nosotros planteamos, y bueno, se llevó a cabo, de tener estas dos visuales, desde el monumento, la plaza, y desde la plaza el monumento, como respetando esta avenida, avenida Juramento. El concurso decía que los límites de alcance para el concurso, para trabajar sobre el pasaje Juramento, que no es solo el camino, como entienden algunos, el pasaje Juramento, el proyecto era todo, o sea, es desde el monumento hasta calle Buenos Aires. Nosotros después tomamos una pequeña, que esta foto la puse porque se ha visto en publicaciones, que es la maqueta que se entregó en el concurso. En esa época no tenía, se entregaron algunos 3D, que eran muy interesantes porque no había Virrey, lo que se usa ahora, eran 3D con sistema DOS, muy complejo de usar, pero lo probamos, insistimos y entregamos unas imágenes, pero básicamente se trabajaba muchísimo, por lo menos nosotros, con maqueta y fotos, que se pegaban en los paneles a modo de collage. Bueno, nosotros entendíamos que ese eje iniciaba en lo que era la Plaza 25 de Mayo. La peregrinación simbólica era desde la Plaza 25 de Mayo llegar hasta el propileo del monumento y definitivamente ingresar al monumento a la bandera. Eso nos permitía, en conjunto con tomar una decisión de calle Buenos Aires, que no se anulaba, sino que se hacía manda peatón, cambiar la situación, vuelvo un segundito atrás, de esto que es la supermanzana ya consolidada, a lo que nosotros entendíamos que la plaza era parte de esa supermanzana, y era parte del conjunto, como decía el título, del completamiento del conjunto cívico. Nos parecía que la plaza se debía integrar, no era que si no estaba eso el proyecto no funcionaba, pero lo sugerimos, y bueno, por eso fue ese atrevimiento nuestro de meternos con la cinta blanca en la plaza. Y la fotito que está acá, que es muy vieja, no se llega a ver bien, porque quizás los que no conocieron esta zona, pues son jóvenes o lo vieron solo por foto, a pesar de que el monumento, Guido lo pensó como que se ingresaba desde el propileo, era muy tortuoso la llegada, porque era a través de esta placita, que se llamaba, o sigue teniendo el nombre, porque es el pasaje Guido. Acá está la escalinata que nosotros se hizo nueva, obviamente, se cambió y se adaptó al diseño nuestro, pero era uno de los accesos desde calle Santa Fe, y desde calle Córdoba directamente era pasar casi entre dos construcciones y entraba. Entonces, bueno,
el pasaje este Ángel Guido es, si uno lo toma como un eje, es la continuación de lo que es calle Juan Manuel de Rosas, y se prolonga en la escalinata que da hacia el Parque Nacional a la Bandera, y empezamos a pensar en que el atrio, que era siempre lo entendimos como que era un lugar fundamental del proyecto, el atrio empezaba a ser una rótula entre esos dos ejes, y también nos estaba dando la escala de la previa a ingresar a un monumento de esta escala, con lo que simboliza, y por eso también se materializó como una extensión del monumento con el respeto que merece, pero materializándolo con el mismo mármol y tratando de ser muy austero. Casi todo el proyecto que nosotros planteamos fue muy austero y no tratar de destacar piezas, sino que tengan un diálogo. Una de las cosas que creo que entendimos de entrada era que la supermanzana y lo que pedía que era el completamiento del conjunto cívico, básicamente nos quedaba un hueco en el medio que tenía que ser una pieza o algo moldeado en el terreno que haga por un lado, de ingreso al monumento, pero por otro lado, la catedral y el Palacio Municipal iban a ser parte de eso. Entonces también entendíamos que debía ser el pie para esos dos edificios que quedaban de espalda y el acceso del Monumento Nacional a la Bandera. Bueno, y ahí lo que a nosotros nos parece que empezaba a ser el basamento de esos dos edificios, que lo contiene por un lado y que también le da jerarquía a cómo llegan al piso, aparece la sede parroquial. Esto es anecdótico y está bueno porque es lo nunca visto, después algunos se deben acordar. Inicialmente nuestra sede parroquial era parte sobre lo que es ahora el Camino Blanco, que es el pasaje entre la catedral y el Palacio Municipal, y haciendo una T, como actualmente está la sede parroquial. Donde está el Camino Blanco, era el sector de aulas de la sede parroquial, y tenía un patio inglés que se relacionaba con la catedral, generando, por un lado, iluminación y ventilación de las aulas, y por otro lado, el acceso de la gente que tomaba los cursos en esas clases de catequesis. Y dejábamos más liberado a la parte que sería la espalda de los dos edificios, como para la sede parroquial propiamente, que son dormitorios, es una escala más doméstica, dormitorios, baño, living, comedor, cocina, es un mini hotel donde viven los curas, y que tenía también por las bases que tener una relación directa y privada con la catedral. Bueno, acá hay como unas rayitas al lado de la flecha que tratan de generar un corte que se ve acá luego, arriba en el corte general. Pero bueno, acá está uno de los puntos que nos generó todo un replanteo entre la adjudicación del anteproyecto y la realidad de llevar esto a un legajo ejecutivo. Por un lado se ampliaron los metros por una mala negociación con la iglesia, creo, porque se fue pidiendo más, y por otro lado no nos permitían que las aulas estén en la circulación, que era, no sé, como simbólicamente caminar por arriba de esas aulas, todo un proceso, bueno, de negociaciones, ¿no? Entonces de golpe nos encontramos con que teníamos que duplicar la superficie en lo que era una parte de la T y agregarle una cantidad de metros cuadrados que nos estaban pidiendo, que era por afuera de lo del concurso. Y ese fue un punto crítico, y empezamos a modelar un poquito en corte, entendiendo la diferencia de niveles entre calle Córdoba y calle Santa Fe, una diferencia considerable que es ya una parte de la barranca, que el rosarino no está tan acostumbrado, pero está bueno interpretarlo y aprovecharlo, y nos faltaba un poquito para poder meter dos niveles. Entonces, bueno, aparecía también otra situación, que era
el camino que generábamos como pasaje y la llegada al monumento, nos está dando otro nivel que es el de calle Buenos Aires y la llegada a ese punto con la sede, que salvándolo con una pequeña escalera que se da por calle Córdoba, lográbamos meter en esta parte atrás de la iglesia 2 niveles. Bueno, ahí nos desagotó mucho en metros cuadrados, también se generó un ensanche y dejamos liberado totalmente la otra ala para lo que era aulas de la sede parroquial. Mariano. Sí, Ale. ¿Me dejás hacer una intervención a lo Ami Rigotti y decir un poco de chimento? Así le ponemos un poquito de picante. Siempre suma usted, Ale, y sabía que te iba a tentar con esta parte. Yo sé que me dijiste que sea prudente, pero la obra ya está construida. Nosotros no estamos en un cajón, pero bueno, ya está, ya pasó todo y pasaron mucho tiempo, así que ya es parte de la historia. Así que esto se puede contar. En realidad, digamos, como se construye siempre una obra, digamos, que tiene presencia en lo que es la escala urbana, es a lo largo del tiempo. Ya Ami de esto ha hecho un relato y cómo se ha llegado hasta lo que es la factura de lo fáctico, digamos, del monumento del proyecto, del anteproyecto entre Bustillo y Guido, ¿no? Pero más allá de eso es lo siguiente. Cuando nosotros llegamos al Salón Belgrano a presentar la maqueta en donde se reunía el clero, se reunía el monseñor Mirás en ese momento con el intendente Wiener, que era el que estaba llevando adelante la administración de la ciudad, o representado, digamos, del Ejecutivo. Claro, llegan los arquitectos, autores de la obra, por un concurso nacional, entonces ya se ha dicho. De hecho, digamos, los saludo a Martín Capobianco, que se unió, que Fabián lo presentó, pero que se unió hoy ahora a la charla como presidente de FADEA, porque gracias, digamos, a la institución que nos representan, a todos los arquitectos a nivel nacional y también, digamos, en el provincial y al distrital, esto fue una obra justamente por concurso. Pero bueno, cuando llegamos al Salón Belgrano, en esa instancia, ya se había hecho la primera etapa y se había inaugurado y había tenido, digamos, muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, entonces se valentonó el doctor Wiener y en la misma inauguración de la primera etapa anuncia que se daba paso a la segunda etapa. Nosotros nos enteramos en la propia inauguración. Creo que estábamos dando vueltas hasta por al lado del espejo de agua, porque estaba muy abarrotado el sitio, con lo cual dijimos, bueno, próximo contrato, segunda etapa, no está mal, bárbaro. Cuando llegamos al Salón Belgrano, a los meses, a presentarle el proyecto definitivo a Monseñor Mirás junto con Wiener, Bonfatti como secretario de gobierno, lo primero que dice, vamos con una maqueta 1 en 100. La maqueta anterior era 1 en 200. Vamos con una maqueta 1 en 100. Llevábamos nuestros 500 metros. Los 500 metros eran el resultado de la negociación de Monseñor López, que había fallecido. Entonces, como Monseñor López, en el paso del tiempo, hasta que se concreta la obra, ya pasó a ser Monseñor Mirás realmente fue un hombre muy hábil, digamos, para llevar adelante las negociaciones. Más de 2000 años de trayectoria avalan la institución, así que bueno, contra los 200 años de Rosario, había, digamos, proporcionalmente un desajuste y una ventaja por el lado de la iglesia. Lo primero que dice es, ¿dónde están los 500 metros que faltan? Entonces nos miramos todos atónitos, de lo cual el intendente viene rápidamente lo que dice, me acaban de llamar que hay un inconveniente y me voy a tener que retirar de la reunión, y lo dejo en manos de nuestro representante, Bonfatti. Claro, rápidamente que se va a poner a hacer una disputa. Después entendimos, nosotros no teníamos más de 28, 26, 24 años y mirábamos todo cómo era esto de llevar adelante una gestión a través de lo que después realmente nosotros como arquitectos estamos entrenados, capacitados y demás, que la obra en sí. Pero la obra conlleva una extraforma, ¿no? ¿Te acuerdas, Ami? Digamos, esta palabra nos lleva a nosotros a Ernesto Yacuinto, forma y extraforma, ¿no?
entender la obra desde lo que se ve, pero entender un poco qué es el título de la... Porque uno está diciendo, ¿qué es aquello lo nunca visto? Si yo lo vi todo, no. Lo nunca visto pasa por entender también un contexto sociocultural, sociopolítico, socioeconómico en cuanto a las obras, y esto tenía que ver. ¿Por qué? Porque la obra terminó siendo en su casa parroquial, casa como en esta escala, si se quiere, doméstica, no peyorativa, pero doméstica, frente al aporte que tenía estos dos edificios institucionales, como ser la representación de la democracia por el gobierno ejecutivo del Palacio Municipal, y lo que es justamente la religión oficial del Estado, que es el catolicismo, bueno, y bueno, la herencia también del monumento a la bandera, hacía que una casa ahí, ¿cómo se podía llegar a entender? Y encima la casa había ahora explotado al doble. Claro, todo eso eran inconvenientes o vallas a saltar desde lo arquitectónico, desde lo urbano. Pero también, como nosotros teníamos honorarios en porcentajes a lo que era la obra, se habían duplicado, con lo cual tan mal no nos había ido en esta impronta, digamos, que se estalló en este Salón Belgrano. Lo cuento de esta manera porque en realidad hacen las peripecias, con lo cual tuvimos que recoger todos los planos y vuelto a pautar una reunión después de a 2 meses, digamos, de presentar con un plazo, ¿no? Lo interesante de todo esto es cómo un proyecto a escala urbana, con decisiones de escala mayor, luego habilita las posibilidades de adaptación en el tiempo a los ajustes de escala menor. Eso es lo interesante. Y la propuesta que habíamos hecho de entender la topografía como justamente la llave para poder resolver el paso o la unión entre la plaza y el monumento a la bandera, era justamente no establecer, aunque el reconocimiento y la impronta es plantista de la idea a través de esa caminopronte, la llave fue el corte. Y a través del corte y la como es interpretación astuta de la diferencia de niveles, poder encajar a caballo la casa parroquial. Que llegando desde la plaza es una obra que no se ve, pero desde el monumento tiene los 60 metros, que es el ancho de la manzana, en la dirección norte-sur, con fachada directa al monumento, con lo cual a la iglesia se le estaba entregando 60 metros de fachada al ombligo de la ciudad, que era el monumento a la bandera, y como promenade las estatuas de Lola Mora. Más allá de que el peatón le esté caminando por arriba. Ahora sigo, y suerte que hoy le dije vamos a tranquilizar el tema, pero está bien. Era inevitable, pero está bien, ¿eh? Fue así, pero aparte, ojo, que todo esto lleva a que uno lo cuenta ahora como una anécdota, pero puso en conflicto y en crisis un montón de situaciones que no es poco, duplicar metros cuadrados, con una intención que nosotros éramos, eso también, de ser joven éramos muy porfiados, y no queríamos ceder el esfuerzo que había costado lograr limpiar de visuales ese camino. Nos aparecía en algún lado, iba a aparecer como acople de alguno de los edificios, pero no daban los metros. Bueno, eso bueno, pero acordate, Mariano, que también en la gestión del Colegio de Arquitectos, que lleva adelante el Colegio de Arquitectos con lo que fue la asesoría a través de Andrés Villalba y de Ruani, representando al colegio, más también, bueno, los representantes de la municipalidad, a través de la Secretaría de Planeamiento, se le había ofrecido la alternativa en su momento a Monseñor López de algunas propiedades aledañas a lo que era la supermanzana para poder trasladar la casa parroquial, ya que nuevamente un programa de escala doméstica frente a la escala institucional de las preexistencias de los edificios, que así lo representan, parecía incompatible. La Iglesia no quiso ceder, perder su protagonismo de presencia a través de su casa pastoral y parroquial, y forzó, digamos, a que dentro del programa se incluya los 500 metros, que luego fueron 1000, de la casa parroquial, ¿no?
entender esos procesos es interesante, ¿no? Para poder dilucidar luego las operaciones específicas de la arquitectura a través de sus autores o de los mismos colegas, digamos, los arquitectos, ¿no? Sí, y bueno, esto era etapa 2, porque eran 3 etapas. Etapa 1 fue bastante bien. Etapa 2, como eran 3 etapas, la tercera no se hizo nunca, que eran las fachadas del Palacio Municipal, que estaban como base del concurso. La etapa 2, por un tema de armar algo que se pueda mudar la iglesia y recién ahí demoler la sede parroquial. Después nos trae otra que te voy a dejar contarla, porque hay otro temita después también con las sedes, cuando empezamos a demoler y finalmente falta demoler un pedazo. Sigo, ¿se ve ahora el PowerPoint? Así lo sigo de la... Sí, se ve. Perfecto. Bueno, fue todo un desafío y insisto, para nosotros eran puntos muy estratégicos que no podíamos ceder. Llevó un tiempo, se logró negociar y bueno, ahí estuvo. Y finalmente, como para completar eso que yo decía, era un espacio de transición entre el ingreso del monumento y el pie de los 2 edificios preexistentes, había que integrar las esculturas de Lola Mora. Para esto también, esto fue terrible en la etapa de anteproyecto, en la etapa previa al concurso, porque probamos de todas formas, habíamos hecho las esculturas en tiza y las poníamos en la maqueta y las movíamos y buscábamos cómo se veía de un lado o del otro, porque básicamente nuestra idea fue la siguiente: entendiendo cuál era el objetivo de Lola Mora con esas esculturas, replicarlo era totalmente ilógico, aparte que eran más de 20 esculturas y en el concurso eran 8 las que se pedían. Después nosotros, por una gestión que hicimos con Ale en el batallón 121, logramos recuperar 2 más que estaban dentro del batallón y generosamente nos la dieron. Aparecieron 10 esculturas, eso fue posterior, ya en la etapa de proyecto. Pero en la etapa de anteproyecto dijimos, bueno, hay 8 esculturas de lo que eran 20 y pico, no, es imposible, y aparte no era nuestro proyecto replicarlo, pero sí tomar la idea. El proyecto de Lola Mora era un proyecto donde la escultura uno la recorría alrededor en 360 grados del monumento, y aparte tenían diferentes alturas, por lo cual algunas esculturas están hasta deformes si uno las mira al ojo a la misma altura. Entonces, acá empezó a hacerse la parte que nosotros entendíamos que era más compleja de entender, pero la teníamos que hacer muy sencilla, y era generar recorridos que permitan diferentes alturas, que permitan dar la vuelta durante, si estoy en Córdoba, me voy a Santa Fe por arriba, me puedo ir por abajo, me puedo ir por la rampa, lo mismo desde Santa Fe a Córdoba, etc. Y eso me permitía diferentes alturas de ver la escultura de una forma o de otra. Y por otro lado, también las esculturas, ahí se ve un poquitito la foto que ya había mostrado Ani, las esculturas había muchas que no están terminadas, tienen la espalda de piedra porque si iban a terminar acá o bien iban a estar contra una pared. Entonces son las que nosotros terminamos poniendo espalda con espalda. Y después, bueno, también buscar lo simbólico de que la del cura mira la iglesia, la más presencial está en el medio del pasaje, y demás. Y después otro punto que nos generaba también ruido era cómo evitar el vandalismo. Y ahí se empezó a hablar de, bueno, la podemos poner sobre un espejo de agua. El espejo de agua lo relacionamos con el río, entonces darle movimiento a ese espejo de agua. Y bueno, el movimiento del espejo de agua se empieza a dar. Nuevamente, interpretando el terreno, que tengo diferentes alturas, Córdoba-Santa Fe, dijimos, ¿por qué no generamos distintas planchas donde el agua va circulando, genera un movimiento del agua y de paso garantiza un cierto mantenimiento?
si estuviesen prendidas como debería estar, porque es como un skimmer permanente donde se limpia siempre. Y bueno, finalmente llegamos al resultado, que es lo que hoy uno ve, que se consolidó el espejo de agua, tiene un protagonismo muy interesante, y el croquisitos de arriba es posterior a la obra, es un croquis que se hizo hace un año, por un pedido que nos habían hecho, y tiene mucho que ver con la idea nuestra de la relación del espejo de agua y el río, y tener un diálogo, que también por eso el fondo del espejo de agua tira más a lo que es el marrón, que no sea un espejo de agua muy cristalino. Con esto, lo que es el proceso estaría desarrollado. Yo tenía acá para mostrar unas imágenes que Ale quería contar, que son interesantes, que son puntualmente fotos de obra, que puede también llegar a ser esto de lo nunca visto. Sí, básicamente, Vos, Mariano, vos decime si querés, te las voy pasando y vos frenás cuando quieras. No, que la vaya pasando. Lo interesante es entender, digamos, cómo justamente en una escala monumental, ¿no? ¿Qué es la escala monumental? ¿A referencia de qué? En una ciudad que justamente no la incluye. ¿Por qué no la incluye? Porque no tiene la impronta de una metrópolis, Rosario, ¿no? No tiene esa impronta capitalina que puede llegar a tener sus avenidas con sus perspectivas, su distancia para los edificios institucionales, un poco lo que hablaba Ami sobre el proyecto luego de completamiento que había hecho Guido cuando ya se había inflado bastante el pecho y se lo había sacado a Bustillo de al lado, ¿no? Entonces, empezar a entender de que en realidad la arquitectura convive con justamente una dicotomía que es la lejanía de la mirada y la cercanía del tacto, ¿no? Y entonces un poco trabajamos en eso. Por un momento estábamos trabajando en centímetros para poder definir un banco, para poder definir un encuentro en lo que puede llegar a ser un cordón o lo que es un piso. Y por otro lado estábamos trabajando con esta escala, ¿no? La escala del infinito, la escala de lo que es el frente litoraleño, la escala de lo que es el frente urbano, y poder entender, fíjense, la relación con los operarios, ¿no? Que una topografía, moldear una topografía en la llanura nuestra es un ejercicio hasta, si se quiere, de transgresión, ¿no? ¿Por qué de transgresión? Porque no estamos acostumbrados a trabajar en el corte, ¿no? Nosotros trabajamos en el llano. Bueno, si uno va para Buenos Aires y va en el eje norte-sur y uno va en el eje este-oeste, se va para Córdoba, realmente lo único que encuentra la topografía, el accidente cuando llega a la sierra, y ahí se terminó, porque antes está la docta. Entonces, y por otro lado, bueno, si no tenemos el nivel de agua, que es el nivel que siempre nos da constante, que es el del Paraná. Entonces, esta relación entre la cercanía del tacto, que es, por ejemplo, estos cordones, que para poder permitir el frente laminar de desborde del agua y que desde lejos se vea solamente como un solo espejo, aunque en realidad son 7, o por ejemplo la única escultura que pudimos hacer, que es la pila del puente. Acá hay una anécdota interesante, que está el ingeniero Bolero. El ingeniero Bolero fue un ingeniero que fue secretario de Obras Públicas de la provincia, ya no me acuerdo de qué gobernación, pero este ingeniero, que era amigo de papá, en un momento nosotros lo convocamos para poder justamente hacer el cálculo del puente, y hubo una gran trenza con el ingeniero Zamboni, que representaba a la municipalidad por medio de Obras Públicas, porque el ingeniero Zamboni no nos aprobaba la estructura del puente. Y entonces en un café después nos reunimos con el ingeniero Bolero. Bolero ya tenía aproximadamente más de 70 años, nos dijo que si nosotros no defendíamos el proyecto y nos acobardábamos, él iba a ser el responsable de decir de que en realidad fuimos superados por las instancias de la técnica sobre el deseo de la idea de proyecto, ¿no? Es como entre la utopía y el cumplir objetivo, ¿no? La utopía siempre permite nuevas libertades hacia lo que es algo propositivo y cambios a futuro. Y cumplir objetivos es lo fáctico, y nada más, y queda resuelto en lo fáctico. Entonces, nosotros salimos azorados en el convencimiento de tener el ingeniero, y bueno, pudimos resolver un puente con una luz de 50 metros,
con un solo apoyo, que fue la pila. Entonces esa pila tenía una referencia a Le Corbusier, ¿no? Si uno se fija en los pies de la llegada de las unidades habitacionales, y mirábamos eso. Y después, de repente, para ver el atrio y esa pureza y esa digamos, reducción todo a lo mínimo, mirábamos, digamos, los bancos de la promenada o del atrio, como es, de Mies en Nueva York, y entonces del Seagram, y entonces era como River y Boca juntos, decíamos esas cosas, hablamos, para aquellos, digamos, que han transitado la época de los cuatro maestros, ¿no? Por decir Wright, Alto, Le Corbusier, o el mismo, como es, Alvar Aalto, ¿no? Y bueno, así que de esa manera, digamos, íbamos construyendo, y lo que Mariano había tallado en tizas, que eran las esculturas, con un cincelcito, con una trinchita cincel, las esculturas cuando llegamos y nos pusimos al lado eran 8 toneladas de Carrara, y entonces la grúa al lado de las esculturas están en escala, pero cuando nos acercábamos nosotros eran realmente con un tamaño muy prominente, ¿no? Y ahí, mira, la libertad sin, como es justamente con el muñón, ¿no? Le faltaba, después lo han reconstruido, y ahí poniéndolas y todo. Y un proceso también de ingeniería, y la verdad que también habría que hablar de la empresa Minervino, de Rosario, porque esto fue una contingencia, ¿no? Es esto un concurso, o sea, se presentaron más de 80 trabajos, en los cuales, por ejemplo, estuvo el estudio de Clorindo, que Clorindo estaba ofendidísimo porque no le habían dado ni siquiera una mención los rosarinos, entonces se fue muy enojado, pero más allá, digamos, del gran humor y siempre el gran don que ha tenido como persona Clorindo Testa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando, y en la empresa Minervino, que gana la licitación, una empresa familiar de Rosario. Además, Gisela, sus hermanos, Gisela ya estaba haciendo sus primeras armas. Acá están los torrones de azúcar, que en realidad son torrones de Carrara, traídos de la cantera número 7 de Carrera de Italia, ¿no? Bueno, digo yo lo de Minervino porque son también egresados del taller de Aníbal Moliné en su momento, en la década del 90. Era todo una manufactura propia, digamos, de los rosarinos, pero que venía justamente con una operación tan democrática y transparente, que es un concurso, ¿no? En el cual, por supuesto, ¿no? Hay que coincidir también con el criterio del jurado. Un concurso tiene esas cuestiones, ¿no? Christoffersen ya lo decía, Alejandro Christoffersen, al principio del siglo XX. Los jóvenes se presentan con todo el aliento y la esperanza, y los grandes siempre están discutiendo sobre las capacidades, de por qué tienen que discutir, digamos, con capacidades que en realidad todavía no tienen las aptitudes para poder llegar a la manufactura de una obra, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? De la gestión a través de lo más transparente y de lo más democrático y de las posibilidades. Y también la voluntad del gobierno de la ciudad de llevar adelante la obra, porque eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántos concursos quedan en la premiación nada más y luego no se realizan? Y este no era un concurso fácil de llevar adelante por los actores que convocaba, ¿no? Un poco, digamos, ya sea para los que siempre están con la propuesta conservadora, aquellos que están con la propuesta innovadora, y por otro lado las instituciones convocantes, ¿no? No se olviden que el gobierno de Vine era un gobierno socialista, y enfrente tenés unos vecinos que es el catolicismo, ¿no? Entonces, hay también ciertos intereses o a qué representa cada sector. Lo digo bien, ¿no? En esta pluralidad que conformamos como sociedad, ¿no? Y bueno, ahí después las distintas perspectivas. Esta ventanita era la que comentaba Ale, que es la vista que tiene la sede parroquial. Esa es la nueva... Entonces este encuadre, ¿no? Decirle, bueno, acá ustedes siempre estuvieron acá, pero nunca pudieron ver
el monumento, ahora, es decir, a la curia, ¿no? Y vos decís, bueno, ahora estás acá y tenés una ventana, la única ventana, digamos, hacia lo que es no solamente el monumento, sino las esculturas de Lola Mora, ¿no? O sea, patrimonio de la ciudad, ¿no? Y como patrimonio la historia misma, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Después ya que tienen que ver con lo tecnológico, con lo fáctico de lo que es construir, con el tema de pensar cómo es una arquitectura muraria, una arquitectura basamento, y bueno, esto que se fue dando, digamos, paulatinamente en el propio proceso, aunque fue acelerado, digamos, de obra, porque ninguna de las dos etapas llegaron a cumplir un año de ejecución, lo cual fue por tiempo récord. La primera etapa se entregó 15 días antes, la empresa Minervino la entregó 15 días antes, y la segunda también se hizo en un plazo muy rápido, de 6 meses. Primero 4 meses y después 6 meses, ¿no? Y bueno, siempre se desea, Esta ¿no? foto es... Tenemos el estudio Esta foto... en ese momento que tenía justamente el récord de metros cuadrados demolidos y no construidos. Teníamos mucho más metros demolidos que llegamos como 5.000 metros cuadrados demolidos y solamente construidos 1.000. Pero bueno. Esta foto fue impactante porque cambió la imagen, pero realmente el que lo vivió en esa época, de golpe de la plaza veíamos esto. Era interesante. Después lamentablemente quedó un pedacito de eso, no lo llegamos a sacar. Y bueno, y viceversa, ¿no? Del monumento podía ver la plaza. Esta era la propuesta nuestra. Nos faltó quizás esto, bueno, lo que quedó. Esto es interesante, ¿no? Porque así como la victoria, claro, el concurso era esto. Y el contrato con de cesión de la iglesia hacia lo que es para la apertura del pasaje, cedía todo lo que era la vieja casa parroquial, ¿no? Y luego se dieron cuenta que dimensionalmente, pero no proporcionalmente, dimensionalmente, en planta el pasaje pasaba lateralizando y podían llegar a conservar un fragmento, lo cual puede llegar a emular esa imagen de la Estatua de la Libertad cuando todavía tenía, digamos, el muñón y no se había recompuesto, ¿no? Es un fragmento sin sentido que hoy está adosado a la nave central de la catedral, cuando en realidad se podría llegar a una relación mucho más franca y apertura de la escala del pasaje para la perspectiva, como si fuese el campo de Pisa, ¿no? En donde está el bautisterio, el perímetro libre de la iglesia y luego la torre, ¿no? Entonces, bueno, quedó ese muñón aquí, sin sentido, luego con una placa que es ficticia, lo que dice no es verdad. Pero bueno, eso es un poco también lo nunca visto, y ahora la historia oficial te dice que es el primer colegio de Rosario, eso no es verdad. Pero bueno, más allá. Alejandro, buenas tardes. Bueno, a mí ahí recuperé el micrófono. Bueno, ante todo, nunca escucharte es un placer, al contrario, no pesa. Es hacer historia realmente muy liviana y muy linda. Viendo esto, Ale, ¿qué es lo que pasó con el puente que pasaba a la plaza? No era un puente, sino sería el mismo camino, Okay. o sea, la misma cinta iba copiando camino, obviamente que cuando, por una, digamos, rectificación de calle Buenos Aires, que nosotros el proyecto lo hemos entregado a la municipalidad, pero luego se frenaron las obras en el tiempo, ya era la intendencia de Lichi. Estaba. Sí. Se trabajaba a nivel y se hacía una modificación en la plaza. Luego justamente lo de la plaza, eso demandó justamente no enfrentamiento, pero una diferencia de criterio con una comisión de preservación o comisión que había con referencia a la Plaza 25 de Mayo, me parecía demasiado intervencionista nuestra propuesta para reacomodar, digamos, o reajustar
la plaza a la nueva llegada, al nuevo, digamos, a la nueva conexión pensada en función de la tensión que generaba el camino puente al monumento, ¿no? Porque la plaza estaba respondiendo en todo su perímetro a las mismas con las mismas resoluciones en todas sus orientaciones, norte, sur, este, oeste. Y ahora hay una tensión dirigida hacia el este, y nosotros, bueno, generábamos un poco esa apertura, que bien lo dijo Ami, por ejemplo, con la referencia a los brazos de Bernini en su columnata, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacíamos era conservar todo lo que es el frente, la continuidad, digamos, del frente norte, oeste y sur de la plaza, y abríamos más el frente, lo entregábamos más, digamos, también sacando los plátanos, en referencia a calles Buenos Aires, para generar una definición de ese límite a través de las fachadas de los edificios significativos, que es el Palacio Municipal y la Catedral. Y podemos ver estos juegos también, un poco Mariano lo pone acá en esta foto, que los reflejos hacen que se duplique, tengamos 2 catedrales, que tengamos 2 lunas, que podamos tener 2 propileos, que el titileo del agua te hace recordar también a lo que puede llegar a ser el propio movimiento y la frescura del agua, y no en la necesidad de la sombra del árbol, porque la sombra del árbol la tenés en el parque. Son distintos elementos que van dialogando de una manera serena, o cada uno va armando su propio diálogo. Yo creo que lo interesante de los espacios públicos, sobre todo piensen que esto es finisecular del siglo XX, de principios del XXI, es lo que propone, y Ami lo ha dicho también, esa adición luego del propileo y el generar el patio cívico que tiene el monumento a la bandera, es algo revelador, porque permite justamente la apropiación del ciudadano de manera espontánea, más allá de los eventos que se puedan dar. Entonces, ¿cuántos novios se le han propuesto a su novia casamiento en las escalinatas de propileo? ¿Cuántas parejas se han reconciliado? ¿Cuántas otras quizás no? ¿Cuántas fotos de novia? ¿Cuántas fotos de quinceañeras? ¿Cuántas fotos de propios amigos o selfies que ahora se han tirado? Una anécdota Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos espacios, básicamente, lo que están recomponiendo es la posibilidad de su cualidad de ser un escenario, ¿no? El escenario social por excelencia, la plaza lo es, pero ¿por qué el monumento también no lo puede llegar a ser? De acuerdo a cómo justamente uno lo puede pensar, ¿no? en la posibilidad de aquello nunca visto. Como dijo Ami con referencia al monumento, ¿qué es lo que puede representar la bandera como nunca antes se ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que al muy poco tiempo de la inauguración de la primera etapa, estoy pasando por el pasaje, porque nosotros teníamos el estudio a 2 cuadras, con Marcelo Poncerini, y Mariano lo tenía en otra localización, pero nos juntábamos siempre en el estudio a 2 cuadras, en calle 1 de Mayo y San Luis. Y porque nos quedaba cerca, teníamos que relevar permanentemente, ir al sitio para relevar, y se estaba alargando la segunda etapa. Veo todo un backstage de una gran, digamos, ¿cómo se llama? Puesta, digamos, de filmación, y me llama la atención, ¿no? Entonces paro y pregunto, y resulta que Givenchy estaba filmando la campaña de su lanzamiento, de su perfume de temporada, sobre el atrio del monumento. Era un escenario, la verdad, la escena, digamos, era muy lindo, porque bueno, todo lo que pasa siempre en un backstage de una filmación, y le pregunté cómo fue que estaban filmando ahí, y resultó que uno de los miembros de la agencia de publicidad contratada por Givenchy era rosarino. Y le propone Givenchy a las distintas agencias que le hacían contratos de publicidad, proponer algunos escenarios urbanos que no sean los clásicos europeos, porque ya estaban saturados, además hacían competencia con las propias firmas que ellos competían, entonces las asociaban y demás. Y este rosarino mandó unas fotos, justamente, de la inauguración de la obra. Y Givenchy, el departamento de Givenchy en París, terminó eligiendo el pasaje. Quiero decir, uno se imagina eso, no se imagina,
pero en realidad da la posibilidad que ocurra, ¿no? Y entonces la apropiación es lo más fantástico que le puede pasar a la arquitectura, porque ya la obra no es tuya, sino es del propio uso o de los propios usuarios, o sea, si es así que se quieren decir. Como así también el hecho de que al 25 de mayo le pasaba la carreta o la peregrinación de carreta, porque a Cultura se le había, ¿cómo se llama?, ocurrido, y esto fue durante muchas veces, así fueron los festejos el 25 de mayo, hacer una peregrinación criolla, recreando una peregrinación criolla desde la plaza hasta el propileo, ¿no? Yo pensaba, bueno, por los mornos de Carrara, se hace todo bolsa, pero bueno, ahí está, la que se usa y es un espacio público, ¿no? O bueno, también hay conmemoraciones de las madres de la Plaza de Mayo, que un día, bueno, o los tapabocas que le pusieron ahora a las estatuas, ¿no? Son esas cosas que me parece que humanizan o acercan mucho más esta condición, digamos, no peyorativa, sino potencializadora, que es la condición de uso, ¿no?, que tiene la arquitectura, ya sea para definir un edificio como para definir un espacio público, ¿no? Es interesante eso. La Ale, ¿y apropiación. cómo estaba pensada la tercera etapa que no se hizo, que es la fachada que da, digamos, de municipalidad al pasaje? ¿En qué constaba? Porque vi ahí una foto que tenía un No, reflejo. al principio eso cambió totalmente, ¿no? Así que, o sea, fue mutando, porque al principio era una obra en donde, bueno, el concurso, digamos, no estaba propuesto el traslado del Palacio Municipal, las oficinas administrativas, no representativas jerárquicas, sino administrativas, las secretarías, a la aduana todavía, y entonces el concurso proponía un nuevo acceso, digamos, recualificando el patio central que tenía el Palacio Municipal. Estaba prevista el traslado, ¿sí?, de las secretarías, pero no se sabía cuándo, a la aduana. Entonces era una intervención más que nada de abrir nuevos frentes de vida al palacio y algunas ventanas para iluminación y ventilación y demás. En el entusiasmo que tiene Wiener con su gabinete, cuando la obra en la primera etapa está finalizando, acelera la demolición, el traslado, digamos, la acelera y lo logra, digamos, el traslado la cesión de Nación hacia lo que es el viejo edificio de la aduana para la municipalidad. Se logra demoler lo que no iba a ser en la primera etapa, el frigorífico, le llamaban así al anexo que contaba hoy Mariano, del Palacio Municipal, y queda, bueno, las medianeras desnudas. Y las medianeras nunca se le hizo ninguna intervención de maquillaje o demás, que no tiene por otro lado ningún sentido, sino que, porque el edificio nunca se pensó de perímetro libre, entonces con el tiempo sí se entregó un legajo y lo que creemos que era mucho más prudente ya, con las oficinas que realmente se conservaban dentro del palacio, y era más una arquitectura de piel, ¿no? Y había todo un formato de piel de vidrio, inspirada un poco en las pieles francesas, ¿no?, que los franceses son precursores en esto. Pero entendiéndolo un poco más o menos como lo de Semper, ¿no?, que el vestido estuvo antes que la arquitectura. De esto Ami sabe mucho más. Pero bueno, un criterio así, era una arquitectura de piel neutra, que permitía, así como el agua nos significaba en plano horizontal la posibilidad de darle animación al inanimado a través de sus 7 bandejas de agua y el correr del agua que explicaba Mariano, y los distintos reflejos, lo podía llegar a hacer en el plano horizontal con la cúpula de la catedral, la fachada también liberada de la catedral, la morfología de lo que puede ser el ábside y demás, y será algo interesante. Y por otro lado, sustentable, porque es un filtro ambiental, porque la piel de vidrio está separada, digamos, con unas serigrafías y demás del muro del Palacio de la Medianera, del Palacio Municipal, y de esa manera también poder abrir ventanas en formas aleatorias, porque el velo del vidrio te pasa por delante, ¿no?
Y bueno, Sí, hacía de espacio técnico, de todo claro. lo que aparece actualmente, la cantidad de aire acondicionado. En esa época decíamos, hay que tapar todo esto, ¿no? ¿Qué En jóvenes nuestras arquitectos? charlas previas, che, Fabi, ¿viste? ¿Te acuerdas que en nuestras charlas previas, Ami siempre decía, ¿cuál es el referente, cuál es el precedente que ustedes tuvieron y demás, como si fuese, no como si fuese, perdón, entendiendo que la arquitectura es una sucesión de acontecimientos también, y uno también es una sucesión de relaciones dentro de lo que puede llegar a ser la propia vida, ¿no? De cada uno. Y Mariano le decía, esto es una charla previa que hubo antes le dice, mira, como presidente en sí no, pero permanentemente, digamos, estar investigando como quién y como dónde, te lleva o te alienta, digamos, a darle más sustentabilidad a tus decisiones. Y es interesante que sea la formación de la facultad y de nuestros propios pares los que nos permitan hacerlo, porque parecería, digamos, esto no quiero desmitificar hacia los estudios extranjeros o hacia las realizaciones, un poco a mí también los propuso hoy, digamos, de decir que el concurso sea nada más del 27 y después del 30 y pico para los ¿cómo se llama? Los locales y no los extranjeros. Y también decía algo que es interesante, que los arquitectos siempre nos ponemos un poco más atrás de lo que realmente tendríamos que representar por la arquitectura, por lo que es la arquitectura, en el sentido, si hay un escultor, está el escultor, si es el pintor, es el pintor, y parece que el arquitecto viene atrás haciendo un soporte espacial para el escultor, el pintor, o lo que sea, ¿no? O el músico, o lo que puede llegar a ser una sinfónica, para lo que puede llegar a ser, digamos, un teatro y demás. Y la instancia del concurso, del último concurso para el monumento a la bandera, pone la arquitectura de relieve por sobre las otras disciplinas. Entonces, interesantes, ¿no? En las que les convivimos permanentemente, como puede llegar a ser, digamos, dentro del arte, pero dándole una revalorización. Y en ese sentido también lo digo desde la formación. Nosotros, 3 formados en la Facultad Nacional de Rosario, con nuestros profesores de aquí, que también hemos competido, que yo compito, y Mariano, muchos de nuestros colegas, entre nosotros mismos, cuando en realidad compartimos un ámbito como puede llegar a ser la docencia, compartimos un ámbito como es nuestro colegio de arquitectos, le digo a todos los matriculados, ¿no? Y de repente tenemos que estar en la vereda de frente compitiendo, pero eso nos ensalza y nos potencializa como profesionales y eleva nuestra producción también. Si hay un referente para lo que fue el pasaje de juramento, y eso así le contesto a Ami, inspirador, fue el primer premio y no por su morfología, no por su configuración y su expresión arquitectónica, sino por el entendimiento de darle a qué se tenía que responder. Fue el concurso para la vieja confitería Múnich, que fue un concurso que convocó la municipalidad, en el cual gana Estudio H, que el trabajo lo lleva adelante Alberto Santanera. Y Mariano era colaborador de Alberto. Y me acuerdo que yo competí por otro lado y había posado el edificio en la barranca. Y lo que había hecho Alberto con el grupo de Mariano y no sé quién más, era justamente pasar desapercibida la confitería para potencializar el parque. No había que hacer una confitería. Lo que había que hacer era potencializar justamente la posibilidad del Parque Urquiza. No, Responderla. Era una anécdota. Y resolver ese encuentro del arriba y el abajo, un poco lo que después, digamos, el paradigma del colegio español, ¿no? del Parque España, ¿no? Con Bohigas. Entonces, entendía, digo, tantas veces uno a veces se deja llevar por el árbol y pierde el bosque, y de esa manera fue la posibilidad de entender, decir, ¿cómo esta escala doméstica no tenía que ser vista en el conjunto monumental, ¿no? Y todo ese lleno de simbología y pomposo nombre y largo nombre, que terminó después siendo pasaje de juramento nada más. Entonces, si hubo un referente, ese fue el referente. Y Bueno, después, pero creo que ahí, Alejandro, hay algo muy interesante que hablábamos el otro día, que no sé si todo el mundo lo conoce, pero
En realidad estábamos hablando de arquitectos recién egresados de la Facultad de Arquitectura, jovencitos, en donde no había, si bien habían trabajado en diferentes estudios, pero no había una experiencia anterior a todo esto. Y un poco, otra de las cosas de lo nunca visto es, o lo que no se sabe por detrás, es cómo ustedes enfrentaron, y ahí me voy a referenciar a Mariano, ¿cómo vieron esto? Porque eran más chicos, le estoy preguntando en ese momento, ¿cómo era hacer una excavación de la magnitud que tenían que hacer, en donde, en realidad, a ver, hay algo, Ale, acá que el otro día también hay que aclararlo, y lo dijiste en algún momento, no existía Google, no existía YouTube, no No. existía nada, sino que íbamos a los libros para poder saber cómo había una submuración, o ir a arquitectos amigos para poder mínimamente, como vos decías, el ingeniero que los ayudó. Me parece que eso tiene otro valor totalmente diferente, además de ser los segundos rosarinos de haber ganado este concurso. Digamos que la segunda parte del concurso también es rosarino. Pero bueno, ¿cómo es en realidad esta situación de enfrentarse jóvenes a una obra monumental? Porque justamente eso es. Lo que dije antes en cuanto al concurso realmente fue una experiencia muy interesante. Teníamos muy buen diálogo a nivel proyectual, lo seguimos teniendo porque con él hacemos concursos cuando se puede, y veníamos con un ejercicio y teníamos cintura para lo que es un concurso. De ahí en adelante el desafío grande estaba viniendo, o sea, ya habíamos ganado el concurso, fue un desafío enorme, pero lo complicado venía. Yo creo que logramos tener, fue muy buena calidad de detalle, porque lo tomamos muy en serio, con muchísima responsabilidad, y no quisimos suponer que sabíamos todo, y hicimos las consultas necesarias y agotamos a un montón de conocidos, ingenieros, técnicos en iluminación, un montón de gente que sabía del tema, y nos reuníamos y nos informábamos y estudiábamos con ese compromiso de tratar de hacer lo mejor que se pueda, sin la soberbia de yo lo puedo hacer. Yo creo que pasó más que nada por ahí, lo seguimos siendo serios y responsables, pero en ese momento nos apuntalamos mucho de lo que no se conocía, estudiarlo, investigar y consultar. Y había muchas cosas, por ejemplo, sin ir más lejos, parece una pavada, ¿no? Pero llenar el espejo de agua y que circule agua, y que todos los saltos tenían que tener 1 centímetro, terminamos en la facultad, ahí donde está la facultad, que hay un centro de prueba de todo lo que es ingeniería hidráulica. Hicimos una maqueta de la pieza en escala, como se hace una cámara de aire hoy para ver en una torre cómo reacciona. Tuvimos que hacer eso para lograr que todos los espejos estén llenos y que nos logre ese plano sin límite, no en una pileta estándar, en la escala que tiene el espejo de agua y en 6 caídas. O sea, eso fue realmente preocuparse. Bien. Mandale un saludo al ingeniero Postiglione. El ingeniero Postiglione, Qué grande. el ingeniero de hidráulica. Da clases es docente de la universidad también. Porque Pero la por mayoría de eso, los asesores son los asesores que nos daba la Secretaría de Planeamiento, utilizábamos los asesores que estaban trabajando para la propia municipalidad, ¿no? Entonces ahí hubo una comunión entre, si se quiere, el sector privado con el sector público. También es interesante decirlo a esto, Fabi, porque de esa manera quiero legitimizar y aprovechar, lo estoy viendo desde aquí, y mandarle un saludo nuevamente a Martín, que lo veo, a Martín Capobianco, ¿no? No es fácil, no es fácil llevar adelante, ustedes lo saben, la mayoría, todos los colegas, y bregamos por eso, llevar adelante una gestión a través de un concurso, ya sea porque la convocatoria sea privada o pública, digo, el comitente, ¿no? Y sin embargo, a sorpresa de la mayoría, no solamente de nuestros propios colegas por la edad que nosotros teníamos, 28, 26, 24, lo vuelvo a recalcar, cuando se inaugura la primera etapa, sino por el propio, digamos, el resultado del propio comitente, que en ese caso era el ejecutivo de
de gobierno de la ciudad y también de los ciudadanos, de la recepción que tuvo la obra al ser inaugurada, para que inmediatamente el intendente espontáneamente anuncie la continuidad de las tareas para la segunda etapa. Cuando nosotros decidimos hacer un camino de 100 metros de largo en mármol de Carrara, con unos bancos macizos que pesaban 1,5 toneladas de Carrara, a un gobierno socialista, iban a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Dónde está poniendo la inversión el Estado, digamos, no? ¿Por qué no hacen más cloaca? ¿Por qué no hacen más alumbrado público? Que era la política pública hasta la concreción de la Secretaría de Planeamiento, cuando vuelve la democracia en el año 83, no existía la Secretaría de Planeamiento, toda la inversión estaba dada en lo que era la infraestructura de la ciudad, saneamiento. Y de repente aparece un gobierno con una franca política, digamos, de recuperación del espacio público, a intervenir sobre todo lo que es el frente litoraleño de la ciudad, para entender que realmente la ciudad se encuentra en el espacio público, ¿no? Y de que eso también genera una conciencia social y genera de esa manera una cohesión para poder vivir más amigablemente como en sociedad, ¿no? Y bueno, es que justamente el rosarino se sentía representado por el billete de 10 mangos que dice, pues no por su valor, sino que ahí está la estampilla, ¿no? Y ahí está lo que es hitos, lo que es simbología, lo que es mojón, y eso lleva todo adelante una significación. Que por otro lado después también lo tuvimos que verificar en una cuestión presupuestaria. Era mucho más barato, sigo sobre el hilo del Carrara, era mucho más barato hacer un banco de 50 metros de largo, compuesto, 25 metros de, 50 metros de largo, 50 metros de largo, compuesto por piezas cada 2 metros, de 2 metros de largo, macizas de Carrara por 80 centímetros y 40 de alto. ¿Por qué? Porque la manufactura en Italia, para cortarte y hacerlo facetado en lo que puede llegar a ser placa de asiento lateral y el otro lateral, y luego llevarlo adelante en obra, significaba mucho más costo que cortar directamente un bloque, transportarlo porque el bloque no se te rompe, en cambio las placas sí, entonces el embalaje también, y todo eso significaba precio en moneda extranjera, aunque la ayuda del 1 a 1 en ese momento no era tan costosa. ¿Saben cuánto se costó toda la obra? La primera etapa, que era donde estaban todos los mármoles, el pórfido, $1.680.000. $1.680.000. Entonces, y se licitó por $300.000 menos la empresa Minerva, y la entregó 15 días antes. Entonces, es interesante el hecho, y no es poco, digamos, como antecedente, para seguir bregando y seguir discutiendo y seguir fortaleciendo la necesidad, nosotros como colegio, los jóvenes también, porque de esa manera lo demandan y porque son, ¿cómo se llama?, batalladores por el ímpetu que tienen, de seguir reclamando lo que es necesario para todos, una ley provincial de concurso para la obra pública. Es necesario. Es necesario. Sí. Ahí voy a recurrir a mí. Dentro de todos los concursos nacionales, ¿hubo algún... Sí, perdón. Si me permiten, perdón. Sí. Si me permiten, ¿cómo está Fabián? ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto. Alejandro, Ami, Mariano. Yo me doy vuelta por ahí porque los tengo de frente, veo uno solo y atrás los veo a todos. No es que estaba mirando al cielo, la parte de atrás. Antes que nada, mis felicitaciones a los ganadores del concurso y directores de obra por la brillante obra que llevaron adelante a través de la realización del concurso. Me gustaría, justo vos tocaste un par de temas, puntualmente la ley, una ley idealista y una ley que podría llevarse adelante de concurso de la obra pública, la democratización de la obra pública, viviendo en un
país con plena democracia, por ahí estamos peleando por algo que debería ser, pero bueno, tal vez tenemos que mostrarlo. Por eso felicito a todos los organizadores, al Colegio de Arquitectos de Santa Fe, por esta charla, la verdad que muy, muy interesante. Y me gustaría tomar un par de puntos que ustedes hablaron que serían como simbólicos, porque gran parte del proyecto como bien decías, Alejandro, tiene una gran simbología, el monumento a la bandera, las visuales, la iglesia, entonces dentro de un gobierno democrático, socialista, cómo el espacio público fue tomado por la sociedad. Y en todo eso estuvieron los arquitectos trabajando con una visión global, trabajando un poco, creo que lo dijo Mariano, en la perspectiva. Cuando uno está arriba del monumento, a 60 metros, pueden mirar desde otra perspectiva. Y los arquitectos tenemos esa ventaja. Podemos mirar de diferentes ángulos los problemas que estamos encarando. Eso viene generado por una formación que tiene una pasión muy particular, que nos destaca del resto de las profesiones, porque hay que estar horas y horas y horas desvelando honor. A veces nos olvidamos en el ejercicio de la profesión cómo ir llevando adelante eso. Y hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, en un contexto, podríamos decir, adverso, en un contexto en donde nos tenemos que reinventar, justamente la clave está en los concursos, en la forma de reinventarnos que tenemos los seres humanos en realidad. Hoy tenemos que llevar adelante una renovación, una reinversión una renovación de los puntos de vista de cómo vamos a ir trabajando. El hecho de que estemos teniendo ahora una charla virtual, que estemos a 1.600 kilómetros, yo soy salteño, para los asistentes al curso, así que estoy un poco lejos de Rosario. Nosotros tenemos una geografía bastante distinta, así que por ahí tenemos el ejercicio de mirar desde distintos puntos de vista, pero creo que tenemos que apoyar e incentivar y mostrar este tipo de ejercicios y presentar proyectos de ley para poder por lo menos comenzar en distintos puntos del país a democratizar la obra. Quisiera destacar realmente la importancia que tuvieron ustedes con 28, 25 y 24 años, con falta de experiencia, pero tuvieron, gracias a esa pasión y a esa formación que tuvieron dentro de la universidad, pudieron adaptarse al cambio. Pudieron adaptarse al cambio de ir haciendo obras chiquitas a hacer una mega obra. Pudieron adaptarse de llevar una gran idea de tablero a la realidad. Entonces tuvieron un desafío de aprendizaje y lo pudieron hacer en nuestro contexto, en el contexto que estamos viviendo ahora con una crisis mundial. Creo que los arquitectos somos un eje fundamental de este cambio de proceso. Así que apoyo la idea de presentar leyes de democratización. Nuevamente felicito a todos los presentes. Le presento el arquitecto Pablo Davis, el presidente de la fundación del Colegio de Arquitectos de Salta, que bueno, está haciendo de dueño de casa hoy. Así que nada, eso quería comentarles simplemente. La diferencia que tenemos de percepción y de visión los arquitectos en relación a otras profesiones, la posibilidad de ser flexibles en nuestra mentalidad y que eso tenemos que mostrarlo. Ahora estamos en una etapa de poder mostrarlo, de poder trabajar en conjunto con el poder político, porque si no, vos lo dijiste, Alejandro, gracias a que se fueron desarrollando las distintas etapas, vos pudiste, ustedes como equipo, en realidad pudieron desarrollarse y seguir trabajando, hacer una mayor diferencia económica, podemos decir, pero pudieron más que nada capacitarse y poder mostrar esto no solo a los arquitectos de Rosario, sino a los arquitectos de toda Argentina. Así que, bueno, nada, cierro. Muchísimas gracias, Martín. Ami, ¿querías agregar algo ahí? Sí, quería hablar sobre los concursos, que, voy a usar una palabra horrible, más que democrática, nos muestra como aristócratas. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a jugar,
pura pérdida a través de los concursos, que como bien decías, es la oportunidad de un cambio. Hay una gran discusión, ha habido a través con muchas etapas, como historiadora siempre cuento cosas demasiado largas, pero el tema es, ¿quién responde mejor a las necesidades públicas, a las necesidades del Estado? Una estructura burocrática que perfecciona sus rutinas, sus casos, sus soluciones, sistematiza los procesos, o estas cosas disruptivas que son los concursos. Pero que justamente como lo muestran ahora, este caso que es emblemático, pero también es emblemático el concurso anterior, el concurso permite ver cosas nunca vistas, cosas no imaginadas, ni siquiera imaginadas por los propios autores, ganadores, al inicio de la experiencia, porque toda la experiencia del concurso es a altísima presión, una experiencia puramente creativa, porque es lúdica, en gran parte es una apuesta a la pura pérdida. Esta operación generosa que creo que hacemos, que por supuesto que tiene sus ventajas para el desarrollo profesional, pero que beneficia a los jóvenes, que se abre a lo inesperado y que permite estos saltos de calidad y de invención cuando son momentos que el tema no es seguir haciendo lo mismo. En la historia del Monumento a la Bandera es la historia de cómo estos monumentos conmemorativos, que eran un apiñamiento de esculturas, pasan a ser la posibilidad de un espacio, porque el Monumento a la Bandera, más allá de la torre, es sobre todo un espacio monumental que se multiplica en sus potencialidades con el pasaje juramento. Tanto el monumento en sí, que cambia el eje, por eso mostré el esquicio inicial de Bustillo y lo que terminó siendo, como esta operación de recuperar en una ciudad que es pura agua y es pura barranca, pero no sabe trabajar la barranca y no sabe incorporar el agua en sus espacios, esta fue la primera vez, bueno, nos lo habían enseñado antes los españoles, que se dieron cuenta que las barrancas estaban no para tirar abajo, sino para potenciarlas. Entonces, esto nos muestra que justamente el tema del concurso es puro gasto, pura energía, pero también pura posibilidad. Y creo que es un recordatorio importante que puede dar resultados más allá de la profesionalización de las respuestas que pueden dar las oficinas públicas. Bueno, yo en realidad con tus palabras quiero cerrar, quiero darle la palabra a Vicky y quiero agradecerles a todos por haber participado por los diferentes medios que hemos transmitido y bueno, quisiera agradecer al Colegio de Arquitectos desde ya, a Creo por haber invitado, a habernos unidos a hacer este evento y bueno, Vicky. Bueno, y nosotros también muy agradecidos a ustedes, al colegio, Fabián, Alejandro, Ami, Mariano, bueno, todos ustedes que estuvieron predispuestos para dar esta charla que estuvo buenísima, ¿no? La verdad estuvo muy buena, aparte nos divertimos mucho, que eso también es lo que está bueno para que todos podamos un poco ser parte y bueno, y lo que queríamos nosotros ahora era pedirle a Cristina, que fue la que tuvo la idea principal, que es una de las arquitectas que están en nuestros equipos técnicos, agradecerle también al equipo nuestro, que también estuvieron todos atrás pensando cómo podíamos hacer, pero bueno, ella fue la que impulsó todo esto y después nosotros lo desarrollamos un poco. Y obvio, invitarlos, obviamente a todos, nosotros un espacio que es totalmente abierto, que obviamente está libre la participación, y personalmente también quiero agregarles que estamos un poquito movilizados porque, bueno, algunos de ustedes fueron docentes nuestros en la facultad, en específico en mi caso, AMI, entonces compartir un espacio de esto que, digo, más allá de lo pura y exclusivamente de la facultad, de lo curricular, por decirlo de alguna manera, es muy lindo, muy gratificante. Así que bueno, le damos la palabra a Cristi, no sé si está por ahí, Cristina. A ver, ahí está.
No sé si tiene sonido para hablar, tiene inhabilitado el micrófono, a ver. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, hasta ahí. Bueno, gente. Es la principal, digamos. Cris, motorizó mil todo gracias. esto. Gracias, gente, por haber participado. Gracias Nos a vemos ustedes. en la Les próxima. mandamos un abrazo muy grande y espero que te hayas sentido bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao.